Qué bendición poder saludarlos nuevamente y estar aquí reunidos en este momento y por este medio para continuar nuestras reflexiones de la vida de Jesús en orden cronológico. Estamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, y avanzamos del versículo 17. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, y versículos 17 en adelante. Dice la palabra del Señor así: Aconteció un día que él estaba enseñando, Jesús estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. En este texto encontramos primero cómo es entendible el ministerio de Jesús. Hay áreas bien claras, bien determinadas de lo que él vino a hacer. Y una de ellas, a la cual le dedica mucho tiempo y especial atención, es la enseñanza. Porque aún la palabra misma nos enseña que la fe viene por oír, y el oír la palabra de Dios. Y no podremos avanzar en el conocimiento de nuestro Señor y de nuestro Dios sin el estudio, la lectura, el entendimiento de la palabra. Así que la enseñanza era un ministerio muy importante en las actividades que Jesús realizaba. Siempre lo encontramos en una u otra forma en las sinagogas, en el mar de Galilea, en la barca, en Jerusalén, en el camino, en las plazas, en las grandes congregaciones que tuvo, 3,000, 5,000 solo varones congregados para escucharle. La enseñanza era parte de su ministerio, una parte muy importante, y la que aglomeraba mucha gente. La gente llegaba siguiendo a Jesús, muchos por las enseñanzas que él daba. Y claro que el mismo texto nos dice: y el poder del Señor estaba con él para sanar. Es decir, que Jesús era consciente que en ese momento, a pesar de que estaba enseñando, él tenía toda la capacidad y estaba lleno en el poder del Señor para sanar. Sin embargo, no usa el poder de sanar para llamar la atención de la gente. Era una herramienta secundaria, no primordial. Lo primero era enseñar. ¿Por qué? Porque mucha gente se entusiasma, es atraída, se enamora de las manifestaciones del poder. Y mucha gente va detrás del poder. Y Jesús lo sabía. Y aún en nuestros días. Es claro, mucha gente atrae multitudes por las manifestaciones de poder. Porque naturalmente al ser humano nos llama la atención lo extraño, lo que no entendemos, lo milagroso, lo sobrenatural. Entonces muchas personas usan esto, lo sobrenatural, lo espiritual, lo milagroso, lo extraordinario, el poder de Dios, para que la gente llegue, porque es una manera clara en que la gente va a llegar, atraídos por las manifestaciones de poder, por las manifestaciones sobrenaturales. Y Jesús lo sabía, claro. ¿Y él tenía el poder sobrenatural para sanar? Sí. Pero no lo usaba sino después de la enseñanza. Siempre darle a las personas el conocimiento, el entendimiento de quién es Dios y quién es Él. Y su palabra era lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando tú enseñas la palabra, la gente entonces tiene convicciones claras, porque entiende y conoce aquello y a quién está creyéndole. Entonces no se deja guiar por las manifestaciones. Y haya o no las manifestaciones, como ha creído con el entendimiento, entonces no deja de creer. Pero cuando la gente cree por las manifestaciones, cuando no hay en las manifestaciones, entonces dejan de creer o dudan. Entonces muchas personas llegan y se acercan a Dios porque piensan, bueno, Él tiene el poder para sanar a mí, a un pariente, a un familiar que esté agonizando, muriendo de una enfermedad grave. Él tiene el poder. Entonces se acercan buscando a Dios para que en su poder se manifieste y les haga el milagro. Si hace el milagro y el milagro pasa, se quedan y están ahí. Si vuelve a dar la situación y otra persona se enferma, alguna situación grave, y no pasa el milagro, entonces se alejan.
¿Por qué? Porque ya Dios no les concedió el milagro. No hubo la manifestación de poder que esperaban y dejan de creer y se alejan. ¿Por qué? Porque no entendieron. Pero cuando alguien entiende y conoce al Señor, haya o no haya el milagro, mantiene su fe segura. Mantiene la certeza de saber en quién ha creído. Si el Señor en su voluntad lo hace, bien, igual creo en Él. Y si no lo hace, bien, yo sigo creyendo en Él. Porque he entendido quién es y lo conozco. Entonces puedo acatar su voluntad. Entonces debemos tener mucho cuidado con el uso del poder de Dios, el poder sobrenatural, para atraer gente que va a estar ahí mientras hayan las manifestaciones de poder. Si en algún momento no hay, y hay solo palabra y conocimiento, entonces ya no, porque no les llama la atención, porque se enamoraron y fueron atraídos por el poder. Lo que debe atraernos y llevarnos al Señor es el conocimiento de Él, su enseñanza, su palabra que es vida. Y Jesús, entendiéndolo así, entonces Jesús estaba enseñando, aún lleno del poder para sanar. Y enseñando a quienes, mire, estaban los fariseos y doctores de la ley, los que supuestamente estaban a cargo del conocimiento, los que sabían, los que habían leído, los que estudiaron. A ellos les estaba enseñando. Qué importante saber que muchas veces la gente que más conocimiento tiene es la que menos quiere escuchar. No quieren aprender porque dicen, pues yo ya sé, yo ya he estudiado, tengo hasta un doctorado, un PhD, ya qué más, ya solo leer unas cuantas cosas por aquí o algún taller o curso especializado. Jesús era el maestro y Él estaba enseñándoles a los que sabían, porque ellos aún en su conocimiento humano tenían una profunda ignorancia, porque no lo conocían como Él quería ser conocido. Tenían el conocimiento de teoría, pero no de la práctica, de la intimidad, de la relación. Y eso marca también la diferencia entre estudiar teología, estudiar de Dios, de los idiomas, la lengua, la historia, la política, la predicación, la homilética, la hermenéutica. Y otra cosa es la intimidad y la relación, que es la que da la autoridad a ese conocimiento. Por eso ellos llegaban, porque no entendían por qué a la gente a Él le seguía, por qué Él hablaba con autoridad, por qué lo que Él decía tenía más sentido cuando ellos enseñaban de las mismas escrituras. La enseñanza de Jesús era diferente, guiaba a la gente a una relación, a una intimidad, a un acercamiento, a un conocimiento del Señor, mientras que lo que ellos enseñaban solamente era para la disciplina, para las leyes, para poner carga sobre la gente, que luego Jesús les llamaría la atención de eso. Dice, versículo 18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Esto es bien sorprendente, como la palabra señala unos hombres que llevan a un hombre que estaba paralítico. No señala que estos hombres eran seguidores de Jesús. No señala que estos hombres eran algunos de sus discípulos que traían a otro hombre. No hay ninguna relación de que se conocían estas personas. Unos hombres que traían a un hombre. Es decir, gente extraña que sabían quién era Jesús, que habían oído de Él. Recuerden que su fama se había extendido. Esta gente se preocupó por este hombre que estaba paralítico. Y sin ser cristianos o discípulos o seguidores de Jesús, sin embargo se preocuparon por él y fueron capaces de tomar el reto de llevarlo, porque estaba paralítico, tenían que cargarlo entre ellos para llevarlo donde Jesús. Y esto nos da una gran lección, porque muchas veces vemos a gente que
con poco conocimiento o ningún conocimiento, les dice a otros, oiga, está de que busque a Dios. Sería bueno que usted se acerque a Dios, que conozca un poco. Y se preocupan de las personas, de su necesidad. Y tratan de decirle, mira, un buen consejo que te doy, busca de Dios. Y tristemente aquellos que conocemos, que hemos entendido, que tenemos años en una relación con el Señor, a veces no tomamos ese reto de impulsar a otro, decirle, venga, aprenda del Señor, venga, busque. Y nos buscamos estrategias, andamos buscando muchas formas, cómo la iglesia puede crecer. ¿Qué hago? Hago un taller, un evento, un festival, un concierto, traigo un predicador, un cantante, un ministro, un profeta. ¿Qué hago? Busco propaganda en la radio, en la televisión, o me hago un canal en las redes sociales. ¿Cómo hago que las personas vengan y quieran escuchar de Jesús? Mire, lo que aprendemos en la palabra y lo que hizo crecer el ministerio de Jesús era la enseñanza. Y la gente se pasaba la enseñanza de unos a otros, y la siguiente vez que estaba Jesús enseñando llegaban más. Y luego lo seguían para escucharlo. Cuando lleguemos a la alimentación de los 3,000 y de los 5,000, vemos que toda esta gente lo seguía para escucharlo. Quiere decir que su enseñanza era buena. ¿Qué enseñaba? ¿El tema de moda? No. ¿Qué enseñaba? ¿Lo que la gente tenía comezón de oír y quería escuchar? No. Enseñaba para el conocimiento de Dios. Enseñaba sobre el reino. Enseñaba vida. Entonces la gente seguía a su enseñanza. Y los que lo seguían, entonces aprendían. Y querían seguir aprendiendo. Estos hombres nos dan un ejemplo. Ellos seguramente escucharon algún momento de Jesús y dijeron, vamos, este hombre necesita de él. Tiene que ir delante de él. Tiene que estar frente a Jesús. Nuestra mayor preocupación, y te invito a reflexionar en esto, es llevar a la gente frente a Jesús, a tener un encuentro personal con el Señor. Esa es nuestra función. Una de las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer: predicar, discipular, llevar a la gente a ese conocimiento. Ven, tú necesitas estar frente a Jesús. ¿Qué fue lo que estos hombres dijeron? Dice el texto, y ellos procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Es decir, la clave es que Jesús lo vea. Que pase, ya es cuestión de Jesús y él. Pero nosotros vamos a ponerlo frente a Jesús. Nosotros no podemos otorgar salvación o vida eterna, o prometer sanidad, o milagro, o restauración de los hogares. Nosotros no podemos. Lo que nosotros podemos hacer es decir, sabes, yo conozco a alguien que puede hacer algo por ti. Vamos. Quiero llevarte delante de él. Porque esa persona a quien debe conocer es al Señor. Y ya en ese conocimiento entre el Señor y él, o ella, el Señor hará lo que tenga que hacer en cada caso. Si es un milagro, si es conocimiento, si es una relación de intimidad, si es consuelo, si es palabra de ánimo, lo que Dios quiera hacer en ese momento. Pero nuestra función es llevar a la gente y decirle, mira, aquí está. Él puede hacer algo por ti. Ven. Que el Señor nos ayude para cumplir nuestra función como parte del reino y seguir el ejemplo de estos hombres preocupados y el ejemplo de nuestro Maestro de enseñar y compartir en intimidad. Permítame orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos un día más de vida y la oportunidad de poder leer y aprender de ella. Señor, eres grande, eres único. Gracias por estos hombres que también nos dan un ejemplo de una función que debemos realizar. Señor, que las personas puedan llegar delante de ti.
tener un encuentro personal contigo. En esa relación, Señor, ellos puedan conocerte. Gracias Padre, por ser parte de tu reino. Yo intercedo por cada hijo e hija tuya que está mirando en esta noche, Señor, y pon en nosotros esa carga por los demás, ese deseo de poder llevar a otros y ayudarles en su necesidad para que se acerquen a ti. Gracias por habernos atendido cuando fue nuestra oportunidad de acercarnos. Gracias por haber tocado y cambiado y transformado nuestras vidas. Y ayúdanos a ser parte de ese milagro para otros. Que llevemos a otros delante tuyo y puedan conocerte y cambiar y transformar sus vidas. Señor, nos ponemos en tus manos y te agradecemos por todo lo que has hecho, por lo que haces y lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ha sido un gusto nuevamente compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos el día de mañana para continuar con nuestras reflexiones y estudios de la vida de Jesús en orden cronológico. Les mando un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita, desde su servidor, el pastor Jonathan Prado, desde la ciudad de Corona, en California. No se olvide, suscríbase en nuestro canal de YouTube. Hay más de 220 videos ya listos para que usted los escuche, aprenda algo para su vida y los comparta con otras personas. La idea es poder extender la palabra del Señor y que la palabra pueda tocar y presentar lo que es importante de Jesús a quien quiera conocerlo. Es la única oportunidad que el mundo tiene, conocer a Jesucristo. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Saludo Berta, Lalita, Luis, Alejandra, Verónica. Gracias por mirarnos y por acompañarnos en este tiempo. Leslie, Matilde, Rosa. Entonces nos estaremos viendo mañana. Yelka, Yorandris, Lisette. Gracias por acompañarnos. No se olviden de ponernos un like y escribirnos. Y el día de mañana nos vemos nuevamente. Bendiciones.